y bienvenidos un nuevo día más a este nuestro canal de literatura y manga anime. Yo soy Ao y... no soy Ao. No soy Ao. Porque hoy comienza el especial de Halloween y en realidad... ¡Soy la bruja mala, baby! ¡Cómete esta mandarina! Y ven a escucharme hablar del manga que os traigo hoy. Historias sobrenaturales de mantenimiento Karukaya. Mantenimiento Karukaya para los amigos. Intro. Madre mía, me siento hasta poderoso con el cachivache este. Creo que lo voy a usar todo el año. Para usarlo contra los que no dais like a los vídeos. Al asunto, estamos hablando de un manga de Kazue Kanto, la mangaka de Ao no Exorcist. Uno de mis mangas favoritos y que no sé por qué no lo he traído todavía al canal. Pero os aseguro que le dedicaré unos cuantos vídeos. Y os voy a contar una cosa. Cuando me enteré de que Norma iba a publicar una nueva obra de Kazue Kanto, bueno, me puse a fangirlear como loco. ¡Oh! ¡Madre mía! No me escondo. Y qué mejor manera de empezar a hablaros de Kazue Kanto que por su última obra. Entiéndase última porque Ao no Exorcist sigue en emisión y esta la ha publicado mientras publicaba también Ao no Exorcist. Historias sobrenaturales de mantenimiento Karukaya, que como se le conoce en español, en el título original es Eizen Karukaya Kaitan. Fue publicado entre marzo de 2021 y abril de 2022. A España llegó en 2024, o sea, el año pasado. Como siempre, yo os traigo los últimos lanzamientos. Este manga adapta la novela, o más bien relatos, recopilación de relatos de terror de Fuyumi Ono. Si estáis muy puestos en literatura japonesa, quizás conoceréis a Fuyumi Ono por su obra Yuni Kukoki, también conocida como Los 12 Reinos o Shiki. Y si estáis muy puestos en el anime, quizás conoceréis el anime homónimo, que es una auténtica joya y del que hablaré el año que viene. Vale, ya lo he dicho. Y que adapta el manga, que a su vez adapta la novela. La portada, como veis, es preciosísima. Bueno, la de la sobrecubierta. Pero si quitamos la sobrecubierta, nos encontramos con... Perdón, no... Me hace ilusión hacerlo por una vez. No volverá a ocurrir. No volverá a ocurrir. Lo prometo. Ahora en serio. Si quitamos la sobrecubierta, nos encontramos con esta portadón. Con estos portadones de tapadura. Y este portadón, madre mía, madre mía. 11 centímetros. Curioso. Mantenimiento Karukaya es un manga de mini historias, en el que una empresa de reparaciones, o más bien mantenimientos, se encarga de remodelar casas con un pasado trágico, con una peculiaridad sobrenatural. Y de esa manera evitar que los espectros atormenten a sus habitantes. No hay protagonista como tal, porque Obana, que es el que se encarga del trabajo, aparece poquito, ya que lo importante aquí es el trasfondo y la historia que lleva a los dueños de las casas a contactar con el joven. Nunca he sido fan de los mangas de mini historias. Es difícil que te dé tiempo a conectar con los personajes o de que la historia te atrape.
Pero Kazue Kato lo consigue. Este manga reúne 6 historias distintas en 6 casas diferentes con un pasado muy chungo. ¡Chan, chan, chan! La de una joven que hereda la casa de su tía, un hombre que vive con su familia y con los ruidos del desván, una artesana que vive sola al final de un callejón, una chica que va con sus padres y su hermano al pueblo, a vivir allí al pueblo, y se topa con alguien muy extraño. Una pareja joven en la que el marido decide hacer bricolaje en el jardín y resulta ser una pésima idea. Y una madre soltera que intenta salir adelante con su hija. Los temas también son muy variados. Folclore religioso japonés, tragedias familiares, el amor por los antepasados, etcétera, etcétera, etcétera. Kazue Kato no creo que buscase un manga de terror al uso. Sí es verdad que hay historias de ese terror al uso, pero después de leer este manga podrás dormir por las noches. Eso no es malo, pero es extraño, porque no da miedo, pero sí que consigue transmitir el miedo que sienten los personajes. Obviamente algunas historias te pueden gustar más que otras. En mi caso me gusta mucho la quinta historia. Es de las que más canguelo da y los protagonistas me recuerdan a 2 amigos míos que son pareja y es que me encanta, no puedo evitarlo. ¿A quién no le va a gustar? Kazue Kato y su equipo hacen un trabajo increíble en este manga. Al final del tomo incluso se incluyen bocetos de los planos de las casas. Y eso es una genialidad. Artísticamente este manga es una obra de arte. Tiene el estilo característico de Kazue Kato que no podemos encontrar en Aono Exorcist, pero aquí está todavía mucho más cuidado con más detalle. Los escenarios están súper elaboradísimos, pero yo creo que lo mejor son las expresiones. La angustia, la ansiedad, el miedo, la duda, incluso la alegría. Todo se transmite y te contagia. Desde la primera página te sientes dentro. Sí. Son 3 palabras con un significado ¡ay! Potente. De hecho, esas 3 palabras son las que hemos pensado todo fan de Aono Exorcist en algún momento. Ahora, en serio, desde luego que cuando abres el manga ya te sientes dentro y eso me encanta. Pero, porque siempre hay un pero, no es perfecto. Algunas historias terminan demasiado brusco. Terminan en seco y no ves qué pasa después de la reforma. Y esos finales, mal, muy mal. Por supuesto, hay alguno que sí que te enseña un poco lo que ocurre después. Y con esas no me quejo. Pero vaya, esa es la única pega que le puedo poner a nivel narrativo. De hecho, me ha hecho pensar en la historia de mi propia casa. Porque cuando nos mudamos aquí estaba abandonadísimo. Todo. La casa y la zona. Así que, oyes, ¿os imagináis que tuviese un espectro en mi casa? Puf, ya hubo un monstruo. No necesito fantasmas, gracias. No creo que haga falta decir que está 100% recomendado. Además es un manga para todos los públicos. O sea, a ver, público juvenil en adelante. Es cierto que si buscas cagarte encima, pues oye, no te lo recomendaría. Pero si quieres pasar un buen rato inquietante, pues adelante. Y nada más.
Espero haberos descubierto esta pequeña joya. Y si ya la conocíais, pues ponedmelo en los comentarios. Y ya llegamos a esa parte del vídeo en la que os digo que si os ha gustado, no dudéis en dejarme un like. Si queréis ver más de mi contenido, suscribiros a mi canal, darle a la campanita y todas las cosas pertinentes para que nos podamos ver en un futuro con más literatura y manga anime. ¡Feliz año!